Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Valentina Forero y el de mis compañeros es Angélica Zambrano y Santiago Parra, y en este video queremos exponerles a Vicente Huidobro y más específicamente su obra Altazor o El viaje en paracaídas. Vamos a empezar con una pequeña introducción eh, bibliográfica. Bueno, no es tan pequeña. Vicente Huidobro nació en Santiago de Chile en 1893 y murió en el balneario de Cartagena en 1948. Él nació en una familia de la burguesía aristocrática y fue educado, curiosamente, en un colegio jesuita. Fue el hijo mayor de Vicente García Huidobro y María Luisa Fernández, que, como dato aparte, ella publicaba bajo el seudónimo de Mona Lisa. Huidobro, como tal, empezó a escribir poesía a muy temprana edad y por ende publicó su primer libro cuando tan solo tenía 18 años. En esa época fundó revistas como Musa Joven en 1912 y Azul en 1913 y publicó el libro Pasando y Pasando en 1914. Estos textos eh, van a demostrar o empiezan a demostrar como sus rasgos más acentuados de su personalidad, que pues van a ser una actitud polémica, rebelde y controvertida. Y esto pues se va a expresar o él va a mostrarlo mediante una crítica satírica a los valores de su medio social. También en esos años va a publicar 4 poemarios que van a ser en 1911 Ecos del Alma, en 1913 La Gruta del Silencio y Canciones en la Noche y en 1914 Las Pagodas Ocultas. Un rasgo muy propio de Huidobro va a ser el que va a ser un viajero permanente de idas y venidas de la patria, y pues eso pues se va a denotar en todos los viajes que hizo y en los lugares en los que estuvo. Entonces, digamos, por ejemplo, su primera estación artística fue Buenos Aires, justo después de que partió rumbo a Europa en 1916. En Buenos Aires, en una famosa conferencia, él va a explicar sus ideas sobre el arte, para posteriormente viajar a París y entrar en contacto con todas las figuras importantes de las vanguardias europeas. Y eso pues lo va a convertir a él en un miembro activo, o sea, un participante activo de dicho movimiento. Algo importante es que también estuvo en Madrid y en 1918 publicó 4 obras que siguen los postulados creacionistas: Ecuatorial y Poemas Árticos, libros de importancia fundamental, y Hayali y La Tour Eiffel. Justamente en 1916 es cuando va a publicar su poema Arte Poética y pues va a mostrar pues su visión frente a la lectura y la poesía mediante el creacionismo. Posteriormente pues vamos a hablar de eso bien. Y pues ya en 1919, después de dar un breve paso por Chile, vuelve a París y empieza una actividad literaria muy intensa. Presenta la exposición de poemas pintados, una de sus primeras antologías, Saison Choiset, con un retrato suyo hecho por Picasso, y empieza a escribir Altazor. Eh, Además, como por los acontecimientos históricos de la época, que van a ser pues, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, inicia su actividad política, que se va a incrementar con los años. En 1925 va a publicar 2 nuevos poemarios que son Autumn Regulier y Tupacap, y su libro de ensayos, Manifiestos, pues donde va a criticar los postulados irracionalistas del surrealismo y afirmar su teoría creacionista. En ese mismo año va a retornar a Chile y aquí es donde se va a incorporar directamente a la actividad política nacional, fundando un periódico de corte socialista nacionalista, e incluso también fue propuesto como candidato a la presidencia de la República por la Federación de Estudiantes. En 1926 deja su familia y retorna nuevamente a Europa, y en 1931 por fin va a publicar Altazor. Bueno, como tal, su vida o su trayectoria literaria se reconoce en 4 periodos. El del aprendizaje poético, que va desde 1911 a 1916. La vanguardia heroica, que va desde
1916 a 1921, la estética creacionista que va desde 1929 a 1930 y el creacionismo político que va desde 1930 a 1937. La crítica como tal sitúa el inicio de la segunda etapa de la producción artística como el comienzo del creacionismo, que va a ser pues cuando se va a Europa y allí pues va a conocer por medio de la revista Nord-Sud a Pierre Reverdy, Guillaume Apollinaire, Luis Aragón, André Breton, Jean Cocteau, Mas Jacob y Tristan Tzara, entre otros. La tercera etapa, según la crítica, es cuando Guidobro va a consolidar los fundamentos de la estética creacionista y se va a aventurar a realizar cruces con otras artes como el teatro, la moda y las artes plásticas. Que esto fue pues cuando regresa a Chile y pues empieza a participar activamente. Él también se afilia al Partido Comunista y esto pues hace que sea golpeado frente a su casa por denunciar actividades fraudulentas de altas personalidades políticas y también clausura en su periódico. Entonces él forma la reforma, sí, funda la reforma como tal, el periódico que creó, y pues se volvió un candidato simbólico a la presidencia, como ya había dicho antes. Es en la década de 1930 cuando Huidobro trata de conciliar la autonomía de la obra literaria y la función social de la literatura. Y pues ahí es cuando parte la cuarta etapa, que sería pues el creacionismo político. Junto a otros artistas como Pablo Neruda, pues apoyó la causa republicana española y pues posteriormente tras retomar la escritura de la poesía se instaló en Cartagena, en Chile, en 1946 y tristemente pues el siguiente año sufrió un derrame cerebral por consecuencia de sus heridas de guerra eh, y murió el 2 de enero de 1948. Estas heridas fueron causadas cuando él entró junto a los aliados a Berlín en 1945. Un dato muy lindo es que él fue enterrado en una colina frente al mar y su epitafio reconfigura un verso del canto quinto de Altazor y pues también una parte del canto cuarto, un pedazo que dice: aquí yace Altazor, Azor fulminado por la altura, aquí yace Vicente, antipoeta y mago. La tumba, el epitafio, lo que dice es: aquí yace el poeta Vicente Huidobro, abrid la tumba, al fondo de esta tumba se ve el mar. Bueno, para hablar del creacionismo en Huidobro, primero hay que establecer que realizó un tránsito del modernismo a las vanguardias en su escritura. Su primera escritura bajo las normas del modernismo queda atrás luego de encontrarse con círculos como el de Buenos Aires, París y Madrid, que acabaron siendo una puerta a toda su conciencia creadora que daría un giro en ese momento. Su participación activa en la revista Nord-Sud ayudaría a que aquellos escritos acabaran haciendo parte del libro Horizon Carré, en que mostraría su interés por la fractura del poema y utilizaría recursos como los márgenes desplazados, letras dispares y caligramas. La intención de Huidobro es ahora, dice él, crear un poema sacando de la vida sus motivos y transformándolos para darles una vida nueva e independiente. Nada de anecdótico ni de descriptivo. La emoción debe nacer de la sola virtud creadora, hacer un poema como la naturaleza hace un árbol. Luego de esto, Huidobro cruza a la vanguardia casi completamente y explica por medio de una carta a su amigo Tomás Chazal su proyecto artístico creacionista, en que se toma al poeta como hacedor y creador cuya herramienta es el lenguaje. Este proyecto comienza a establecer un distanciamiento del modernismo en la evolución del poeta. Se denominó creacionismo debido a las preocupaciones de Huidobro de que el poema no debía tratar objetos preexistentes, debía crearlos. Las principales características de su escritura con esta intención fueron la evasión de las descripciones, la utilización libre del lenguaje con el objetivo de crear imágenes poéticas unidas y originales, la renovación del léxico y la concepción de la poesía como un ámbito de creación absoluta. Con esto se busca que la obra sea totalmente autónoma del mundo
y que el poeta deba crear imágenes nuevas y reveladoras que den cuenta de nuevos mundos creados. El poema Arte Poética recoge todas esas características y denotan la clara intención de Huidobro. Este poema se encuentra en el libro El espejo del agua de 1916. Arte Poética. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuando miren los ojos creado sea y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no da vida mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Ahora sí vamos a hablar de Altazor, el poema extenso de Vicente Huidobro, que fue publicado en 1931. Este poema como tal se cree y creo que es el contenedor de los alcances y límites del proyecto poético de Huidobro, y no solo de Huidobro, sino del creacionismo. En este, un sujeto declama, llora y grita mientras cae al vacío muy lentamente en un paracaídas con dirección a la tierra. Aquí, a lo largo del poema se ve cómo se pierde el centro de existencia propia, tanto de la poesía como del hombre mismo, desdibujándose en un espacio y tiempo diferentes y distantes. Altazor también representa pues esa destrucción del lenguaje tradicional latinoamericano y universal, porque vuelve obsoletas las antiguas metáforas y símbolos. Federico Schoff, cuando habla de la metafísica y la poesía en Altazor, dice que hay una pregunta que recorre toda la escritura y que la sostiene de un posible derrumbe, y es el por qué el sujeto necesita y anhela el ser y no más bien a la nada. Y que al lado de esta pregunta también entra la referida a la poesía y los límites y alcances de esta. Entonces muestran una figura que se mantiene, que sería el yo, que cree ser el sujeto del discurso, y hay otra figura que la trasciende y lo excede, que es un sujeto que sobrepasa a este otro sujeto. Entonces está esta dualidad de preguntas también en Altazor. En esta dualidad de preguntas es donde el poema se deja ver como un abismo, y más que un abismo, como la caída de un abismo. En una de las figuraciones del poeta que más se resalta la lectura, digamos, de Schoff, es la del artista elevado, que es el que anuncia el fin del cristianismo y proclama la angustia de existir. Entonces esta posición elevada es también relativa a la existencia del poeta, a la caída, porque, digamos, Schoff plantea que es desde la angustia que genera la caída que surge la pregunta por el sentido de la existencia. En pocas palabras, como que la caída misma es el acontecimiento del poema, pero el poema en sí mismo es una caída. De esta forma también se puede entender la idea de que, como dice Trejo, el poema es la propia imagen de esa libertad que el poeta ha elegido, pero que igualmente es una mención a la limitación humana. Por esto también es importante resaltar que hasta Altazor llega a rebasar los límites del creacionismo, porque adquiere un carácter visionario y aparte de esto sobrepasa el propósito inicial creador de mundos y se afirma la misión de que la poesía debía crear no solo dimensiones paralelas, sino alternativas a lo real. Crea nuevos espacios y no solo eso, sino nuevos conceptos y nuevas formas. En el prefacio, Altazor establece un salto al vacío desde el primer instante, una caída constante hacia el vacío de nuestra conciencia.
El poema está estructurado sobre ese vértigo. La caída, como muchos otros símbolos del poema, tiende a la variedad de sentidos, pues no es solo una caída física al abismo, sino también una búsqueda de nuestro ser más profundo. El poema invita a esta búsqueda con la intención de que el lector, de alguna forma, experimente esa libertad que el poeta ha elegido. El prefacio de Altazor nos muestra, además de estos momentos de libertad, la limitación y fragilidad humana. Altazor se muestra como un hombre, como poeta y como mago, gesto que, en palabras de Huidobro, conjura su libertad en gesto que alcanza la palabra poética, por medio de un lenguaje lleno de ironía y un tanto de humor se vela, aunque no de todo realmente, una desesperación contenida por la caída. La imagen que más caracteriza la fragilidad del hombre es el del paracaídas, que se muestra como una de aquellas creaciones que darían asombro, avance y esperanza a la humanidad, pero aún así no permite nada más que caer. Me parece impresionante. De todas formas, lo que hace con esta imagen el poema se le transforma por medio de la palabra poética en para su vida, es maravilloso, y se muestra hecho de imaginación y poesía. Esto hace pues que se le dé esperanza al que cae, aunque no deje de caer. Y los distintos significados del paracaídas muestran el actuar de la palabra en el poema y su cualidad transformadora y también creadora pues de nuevos mundos posibles. En el primer canto se mantiene la voz de desesperanza y angustia. Se muestra ahora el hombre que va hacia la muerte y aún así no deja de ser creador y un poco libre como poeta. La caída no se detiene, en cambio se hace más inminente, se hace más grave. Ser es caer. El paso de ser a no ser también es caída. Todo se vuelve caída en el poema. Se llama al lector a caer sin miedo, aún mostrando lo doloroso del proceso. Se nota resignación a la caída, pero también un deseo de escapar de ella. Sin embargo, hacerlo solo es posible en la imaginación. En esta falta de todo, el poeta solo tiene la palabra que lo eleva y detiene la caída. De nuevo, la imagen del paracaídas salvando al poeta. A pesar de que esta palabra poética se presenta como un método de engaño y de escape a la caída, Altazor se confiesa capaz de la real palabra poética. En el canto 2 se abandona el lenguaje angustiado y desesperado y aparece la imagen de la amada para transformar la resignación en esperanza. La vida se hace más llevadera. Todo se detiene, es como si hubiera un descanso de la caída, una parada en el viaje a la muerte, al dejar de ser. Por un momento hay libertad y eternidad al mismo tiempo. Todo finaliza con una pregunta a la amada, a la poesía quizá. Si tú murieras, ¿qué sería del universo? En el canto número 3 hay una reiteración del conflicto y la desarmonía. El autor invita al lector a matar el poeta, es decir, como algo así, abandonar esa poesía que llama de manera despectiva como una poética falsa, y lo ilustra en un verso que dice: demasiada poesía, desde el arco iris hasta el culo pianista de la vecina. En este canto también hace un fuerte llamado a resucitar las lenguas como una experiencia colectiva, específicamente como una experiencia de dos, y al finalizar, Huidobro de alguna manera sugiere cómo deben leerse algunos libros, inclusive anteriores al Altazor. Entonces dice: y puesto que debemos vivir y no nos suicidamos, mientras vivamos juguemos, el simple sport de los vocablos, de la pura palabra y nada más, un ritual de vocablos sin sombra, juego de ángel allá en el infinito. Después, en el canto cuarto, se presenta una constante urgencia, un tiempo como de, no un tiempo, sino como que el tiempo asfixia y atraviesa todas las acciones de la vida. Entonces en una estrofa dice: no hay tiempo que perder, ya viene la golondrina monotémpora, trae un acento antípoda de lejanías que se acercan, viene gondoleando la golondrina.
Y pues aquí la golondrina adquiere metonímicamente la imagen del tiempo y se crea un sentimiento de la llegada del animal que se relaciona a la expresión no hay tiempo que perder, y pues se opone a la golondrina monotémpora terrestre, que es, por decirlo así, eh, digamos, una situación atemporal o el tiempo perdido. Aquí Huidobro logra también una correspondencia entre la emoción y la imagen con la golondrina tiempo, y pues de esta forma el viejo tema del tiempo transitorio se toma pues desde un nuevo lugar de enunciación. En el canto quinto, el autor explora un ámbito pues imaginativo y poético de la condición humana y dice en una estrofa: navío, navío, tienes la vida corta de un abanico, aquí nos reímos de todo eso, aquí en el lejos, lejos. Y pues tanto en este canto como en los anteriores hay una intención retórica y recitativa, y pues el poeta sabe que pues esta es una forma de liberación y un antídoto contra la dura realidad humana y la crudeza del tiempo. Yo les voy a hablar de los últimos dos cantos, el sexto y el séptimo. Y si bien hay algo muy importante que hablar, es que en los cantos anteriores hay un tono retórico y recitativo, y cuando se llega al canto sexto justamente es cuando ese tono se vuelve mucho más severo y descarnado. Digamos, en el canto sexto se lee y se puede ver como un documento en gestación, un canto en gestación, y se puede ver así porque Trejo, un crítico, dice que está esta búsqueda del vocablo para un dominio imaginativo. Entonces dice que Huidobro alude a la visión poética por medio de la repetición de la palabra, eh, que concretiza nociones de lo visto con lo que se ve y con una noción de espejo y de autovisión. Es en esta repetición donde se nos anuncia como lectores el hecho de que la caída está cerca, el fin de este viaje, y eso se ve representado con el hecho de que las formas tradicionales del lenguaje ya no son posibles y estos sintagmas están separados completamente como en polaridades negativas y positivas, y que justamente la misma forma del texto ya va a mostrar una caída. Uno de los versos finales ejemplifica muy bien, aunque todo el canto muestra como esta desarticulación, y pues les voy a leer uno de los últimos versos, si se puede decir esto. Cristal mío, paño eterno, el nudo noche, el gloria trino, sin desmayo, al tan prodigio, con su estatua, noche y rama, cristal sueño, cristal viaje, flor y noche, con su estatua, cristal muerte. También les voy a leer la primera parte del canto, porque creo que también ejemplifica como la unión entre forma y contenido de la caída. Alhaja, apoteosis y molusco, anudado, noche, nudo. El corazón es entonces dirección, nudo temblando. Flexible corazón la apoteosis. 1, 2, 3, 4. Lágrima, mi lámpara y molusco. Algo también muy importante que también va a explicar Trejo es que la última palabra del canto es muerte, y pues eso también va a reflejar la búsqueda, la visión del poema, y es que el sueño, el viaje, la muerte, la noche son las esencias que van a acercarnos al final del vuelo. Ya en el canto séptimo como tal se distinguen como los restos, como las ruinas de ciertos vocablos que ya serían como la disolución y la proximidad al impacto, que es lo que nos va a destrozar como tal. Estos sonidos inarticulados con los que acaba el poema en sí mismo ya pierden toda apariencia racional, y parece que el lenguaje ya no es suficiente para el poeta. Esto, sin embargo, no le quita lo poético, sino que es esta musicalidad, esta onomatopeya, la que va a destacar algo importante, y es el hecho de que Huidobro en el creacionismo llega a la creación misma
de algo muy humano que es la propia lengua. Aquí pues voy a citar a Trejo porque dice algo muy interesante y es como si el poeta quisiera darnos una tardía esperanza, el canto humano no se destruye, se transforma, se integra en la naturaleza, en un nuevo ser biológico, ciego, y tal vez por ello, suficiente y armónico. La presencia de lo romántico en Altazor puede reconocerse desde los primeros versos. Nos encontramos con una voz en primera persona, una afirmación del yo ante el universo y un sentido biográfico que aparece desde el primer momento. En la voz del poema se nota un tono de heroicidad, de desafío para reafirmarse ante el mundo. Seguido a esto se nos presenta la aventura que emprenderá Altazor y por la cual podemos aún más identificar lo romántico dentro de este poema. El viaje en los abismos de sí mismo, el salto y la caída en el propio ser y la exploración por terrenos inexplorados del alma. El romanticismo busca el regreso a lo esencial, a la naturaleza, como puede verse en Altazor al reconocerse como uno solo con el universo. Sin embargo, también se muestra una dualidad del personaje al momento en que el poema se refiere a que Vicente Huidobro y Altazor son uno solo. Este desdoblamiento del yo produce que se utilice la rebeldía distinguida de los románticos para hacer de la libertad una pasión y un camino al encuentro de sí mismo. En el canto primero podemos ver elementos que enlazan al poema a la raíz del sentimiento romántico, como la soledad, el emprender una aventura en solitario, el viaje en la caída en sí mismo y su desencanto por la vida, además de la atmósfera que se crea a razón del sueño profético de Altazor y el desafío que presenta al mundo y que él asume desde sí mismo con la intención de resumir en él la medida del hombre. El canto segundo, como señala René de Costa, Huidobro mantiene una relación entre este texto y las pagodas ocultas de 1914, pues se nota una intención de unirse al modernismo sin que logre abandonar por completo el sentimiento romántico. Bueno, ya en lo romántico es necesario volver a arte poética, donde como ya vimos se invita a profundizar en lo desconocido y el poeta se muestra como un puente que nos conecta con lo divino por medio de la creación que es poesía pura, una poesía hecha para ser escuchada y que debe provocar emoción de lo impreciso, debe mover el interior de quien lo lee hasta dejarlo temblando. Además de esto, Huidobro está en búsqueda de su propia estética, de un elemento en específico que se encuentra en lo romántico de Becker y que se explica en el texto de Norma Ortega de este modo. De momento, la sugestión aparece aquí como una clara lectura de la poesía de Becker, cuyas atmósferas se perfilan en los ecos de murmullos y suspiros lejanos, de átomos invisibles, de nieblas flotantes, de luces filtradas a través de velos de gasa y todo tipo de elementos imprecisos, más presentidos que vistos, en fin, de sugestión pura, a través de la cual la poesía de Becker alcanza un poderoso y personalísimo grado de emoción poética. Es este elemento sobre todo el que Huidobro quiere lograr en su propia estética y que traduce como un acto de voluntad creativa en oposición total al imitativo, elemento que en arte poética aparece todavía como pura inventiva. El rigor verdadero reside en la cabeza, pero que más tarde ponderará como creacionismo sustentado en la idea, que cierra este poema, del poeta como un pequeño dios que hace nacer mundos a la medida de su deseo y de su voluntad creadora. Por el lado de la lectura modernista, Norma Ortega explica que el primero y el segundo canto son los que más van a tener como un carácter modernista y romántico, y por el contrario, después del tercero, como que ya va a haber un carácter más vanguardista y más experimental que va a tomar como ciertos caminos como inexplorados. Ella también explica que hay una unión muy justa entre el modernismo y el simbolismo en Altazor, ya que hay varios símbolos que van a recorrer el texto en sí mismo. Uno de estos símbolos es el ángel caído y ella lo relaciona con Lucifer, ya que pues representan esta gracia divina
y que también va a terminar siendo como el ángel, como esta mediación entre el hombre y lo divino y también como tal el símbolo moderno de la expatriación del alma. Un paralelo entre Altazor y la caída de Altazor específicamente con la desventura del alma y lo juntan con la marcha, la desventurada marcha, que con orgullo van a soportar el destino de su rebeldía y no tanto con orgullo, sino también con gozo. Entonces ella explica que se va a representar muy bien con el romanticismo maldito, porque ellos encarnan la figura del ángel caído como la predilecta de su creación y pues es justamente donde se crea el paralelo con Altazor. Algo también importante para el modernismo sería también como el volver a conquistar o el volver a tratar con estos símbolos clásicos. Entonces, digamos, Paz explica que Altazor tiene parecido con Ícaro y Faetón, pero la diferencia está en que este viaje no es por los astros en la astronomía, sino que está referido al lenguaje. Entonces, Altazor se presenta como un personaje con un ideal mítico que quiere alcanzar la plenitud de su ser en las alturas. También algo que hay que rescatar a mucho es que el modernismo, por ejemplo, vio al poeta como un cantor, como un hacedor de melodías y pues estableció como un paralelo entre el hacer y la imagen del pájaro. Y pues esto se ve mucho como el modernismo pues mitificó pues la imagen del poeta como un ser aparte, lejos de una vanidad mundana, resguardado como en la altura de su anhelo y su sensibilidad. Y pues el nombre de Altazor junta justamente esas dos, alto y azor, como la idea de la altura y la del pájaro, y sí, como el canto alado del poeta. Norma Ortega explica también que entre el canto 1 y el canto 2 hay también un paralelo grande, porque en el primero parece proclamar con su conciencia, como el trascender el modernismo con su teoría poética, pero en el segundo sí retorna a ciertas ideas románticas y modernistas, como por ejemplo como el amor en la mujer, como idea romántica, pero al mismo tiempo como que él crea como una rebeldía, como el hecho de que esto es un derecho irrevocable del ser humano y busca en el amor como la consumación a toda adversidad. Entonces pues es algo muy importante, digamos, hay una cita que es como que me importan los signos de la noche y la raíz y el eco funerario que tengan en mi pecho, que me importa el desmán luminoso, que me importa ese miedo de flor en el vacío, que me importa el nombre de la nada. Y pues eso también va a representar como cierta reminiscencia modernista que se centra también hacia el canto de la mujer, porque pues ella tiene la armonía y plenitud, porque también es un símbolo. Y pues eso también pues va a aumentar como la idea de que la mujer es la fuerza que sostiene al mundo, como la generatriz de claridad, como el único puerto para detenerse y eternizarse. Por ejemplo, también hay otro crítico que explica que también la matriz central se torna, o sea, del poema de Altazor, bajo la figura de la mujer, porque da origen a tres momentos fundamentales, a la soledad y la angustia, el afán de la eternidad y la presencia viva de la creación poética. Entonces, pues, se dice que, o explica pues Jaime Concha, que esta parte central del poema va atada al canto a la belleza y el deseo de fusión con la mujer. Por el lado como la madre biológica, entonces él explica como esa con ojos de bandera y ojos llenos de navíos lejanos, que está la cita en el prefacio, o la Virgen, aquella que sin mancha de tinta humana, cuya mirada es un alambre en el horizonte para el descanso de las golondrinas, y por cierto, pues también con la enamorada, la amada que permanece, salvadora, indispensable, y poblando pues las bellas imágenes del canto 2. Entonces pues les voy a leer también una cita. Eres una lámpara de carne en la tormenta con los caballos a todo viento, tus cabellos donde el sol va a buscar sus mejores sueños. Mi alegría es mirarte, solitaria, en el diván del mundo, con la mano de una princesa soñolienta, con tus ojos que evocan un piano de olores. Entonces siempre va a estar muy presente, digamos, en el canto 1 y en el canto 2 como
la concepción de la mujer. También algo muy importante que añadir es que, digamos, Norma Ortega explica que aunque haya una presencia modernista, lo que sí pasa es que hay una versificación libre y en esta versificación libre pues se rompe con con la idea de los versos octosílabos y todo esto. Aunque algo que hay que rescatar también es el carácter musical que siempre se mantiene a lo largo del poema. Y más como se ve en el canto sexto y en el canto séptimo, cuando ya es solamente el lenguaje y como los residuos del lenguaje, como que si se mantiene siempre esta musicalidad. Bueno, ¿cuál es la lectura cubista y creacionista de Altazor? Entonces, pues se cree que en el prefacio no cabe este tipo de lectura porque pues, el libro abre de una manera biográfica. Pero aún así, digamos que hay unos momentos, unas imágenes que el autor crea de manera aislada y se acercan a este propósito creacionista y cubista de aproximar realidades distintas y establecerlas, digamos, conectarlas desde el recurso de la metáfora. Entonces, por ejemplo, hay dos versos que dicen, uno dice, mis miradas son un alambre en el horizonte para el descanso de las golondrinas, y otro que dice, el hermoso cazador frente al bebedero para los pájaros sin corazón. Y pues digamos que uno de los propósitos creacionistas de Huidobro fue invertir el valor de las cosas, digamos en general de lo abstracto haciendo vago lo concreto. Otro aspecto relevante es la dicotomía entre realidad cotidiana y realidad creada. Entonces pues digamos que aquí no se trata de establecer ninguna asociación oculta, sino que se trata de afirmar la realidad del arte. El universo que Huidobro crea en Altazor tiene la intención de generar una realidad distinta a través de la voluntad de la palabra. Entonces, pues, por ejemplo, en el siguiente fragmento dice, hice un gran ruido y este ruido formó el océano y las olas del océano. Después tracé la geografía de la tierra y las líneas de la mano. En el primer canto, el autor se aferra al sentido creacionista como una forma de salvarse de la desesperanza de Altazor y su naufragio en la soledad. Entonces digamos que aquí la conciencia se torna algo así como una pesadilla, es asfixiante, es un debate constante en la desesperación de no hallar una salida, pero como eje central del poema, el lenguaje poético resulta ser la única salida y razón de entusiasmo, pues para encontrar la puerta o la llave de la puerta hacia la libertad del ser. Entonces en una estrofa dice, las palabras con fiebre y vértigo interno, las palabras del poeta dan un mareo celeste, dan una enfermedad de nubes, contagioso infinito de planetas errantes, epidemia de rosas en la eternidad. En el canto número 2, Huidobro continúa aferrado pues a esa noción del lenguaje creacionista y en ocasiones crea imágenes de un romanticismo rezagado. Al final, el canto intenta aproximarse a realidades alejadas y no logra desprenderse pues tradicionalismo en el lenguaje, digamos hay una concepción gastada de la mujer. Entonces hay un fragmento que dice, eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña, que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma, que un faro en la neblina buscando a quien salvar. En el canto número 3 hace uso de las famosas greguerías. Una greguería es una metáfora construida mediante juegos de intelecto en la que pues, las imágenes se forman a través de una especie de sorpresa con símiles en los que predomina el carácter humorístico. Entonces hay greguerías como se apagan las sonrisas como las luces, la lagartija es el broche de las tapias, los que bajan del avión parecen salir del arca de Noé y hay otro que dice las golondrinas entrecomillan al cielo. Y pues la greguería es un excelente recurso que combina el humor y la metáfora y se acerca un poco más al carácter dadaísta que explicaré más adelante. En el canto cuarto, el elemento más relacionado con el ámbito creacionista es la ansiedad de ser. Aquí Huidobro desplaza algo así como imágenes sintéticas y las asocia con situaciones lejanas. Entonces un ejemplo es un fragmento que dice, el rajá es un elefante de tapices, la cacería de leones en selvas de pestañas seculares, las migraciones de pájaros friolentos hacia otras retinas. Y pues aquí el poeta es aquel que pone la mirada en la geografía y es una yuxtaposición con múltiples realidades. Para poder hablar del surrealismo es necesario aclarar que el creacionismo lo antecede por unos años
ya que, bueno, como explica Ortega, más o menos el prefacio y el canto primero parecen haber sido escritos con anterioridad al primer manifiesto surrealista. Por eso mismo se ve que en las dos corrientes como que hay puntos en común y pues la idea pues que trata de plantear Ortega alrededor de pues su lectura surrealista es como encontrar estos puntos. Algo también muy importante es que tanto el surrealismo como Huidobro, bueno específicamente Altazor, tienen esta imagen embriagada y fantástica que resulta también de un deseo de un mundo aparte, un mundo otro, y que se construye también como en esas cosas que aparentemente no son poéticas. Esto es algo pues muy vital, pues porque también va a reafirmar que un punto en común que entre los surrealistas y Huidobro, que serían como esta postura vital y afirmativa como única salida al impasse, que es esta vida alternativa, este mundo alternativo como dislocado, que se edifica y destruye realidades anteriores. Pues un ejemplo de esto sería como en crear y construir un mundo sería pues cuando en el canto segundo de Altazor pues se presenta la mujer y el amor como constructor de mundo, pero pues al contrario en el surrealismo esto se va a llevar más al extremo del erótico y el placer terrenal y pues apenas en Guido se muestra como no se alcanza, o sea, no se alcanza a percibir como un entrecruce del deseo y el amor. En cambio, pues en el surrealismo sí se va a explotar mucho más esto. Algo importante también es que para que se creen estas realidades maravillosas, se caracteriza mucho la idea de la velocidad y la magia. Y en ambos movimientos como que siempre se hace o se recurre a un vuelco al interior. Entonces como la caída de Huidobro, como cae al fondo del infinito, cae al fondo de ti mismo, déjate caer. Y pues eso es muy diciente. También algo importante es que cuando buscan dentro de sí, se encuentra también como el entrecruce de romper con una tradición. Y es porque, digamos, el surrealismo se va atado como a la autorrevelación y pues a la producción automática. Pero en cambio en Huidobro, que es algo también muy importante, se nota que es fiel partidario de la facultad creadora voluntaria del poeta. Algo también muy importante, digamos, es cuando en el canto quinto se muestra la fugacidad de la vida terrenal, que es cuando empieza a repetirse muy constantemente en el canto como no hay tiempo que perder. Y pues eso justamente pues invita a exprimir la intensidad de cada cosa y cada momento. Y pues la vida se va a empezar a transformar y se va a ver moldeada por esa mirada como el deseo, el ojo voraz que lo abarca todo y que todo lo consume. Pues justamente en este deseo, en este apuro de agotar, eh, la vida en la vida, pues es donde entra Breton como con los surrealistas, como a mostrar pues ese deseo como un eluard. Y pues Ortega también va a explicar que esa intensidad siempre va a consumir la vida que nos muestra en Altazor, o sea, que se muestra en Altazor o que muestra Huidobro, y es como darse prisa, bajo la perspectiva del volantín azulado por el infinito color joven de pájaros al 100%. Por ejemplo, en el canto quinto se refleja como esa ruptura con la lógica y ese gusto por la libertad que es casi como una locura. Y eso es justamente algo que venera el surrealismo. Y también como que a medida que pasa como la lectura en Altazor del canto quinto, se nota como una velocidad de transmutación del lenguaje que se aferra a esas palabras rotas o desdobladas y que también como que parece que al bajar con tanta velocidad y al ver como con tanta velocidad estas cosas, pues se extravía ese sentido. Entonces se vuelve como una visión de caída muy acelerada. Pues eso también es un ejemplo muy claro y digamos, voy a leer una parte que dice como yo soy el rey, los ahogados florecen cuando yo lo mando, atas del arco iris al pirata, atas del viento a los caballos de la bruja, yo soy el rey y trazaré tu horóscopo como plan de batalla. Entonces es como que el alma de Altazor se va fragmentando y se va transformando en lo que nombra y se diluye como con el universo. Hay una cita en el texto de Ortega que dice así: el canto quinto es así un territorio de realidad, de cadencias oníricas, tan creacionistas como surrealistas. No hay en el lugar para el pesimismo del canto primero,
el universo de Altazor se ha vuelto aquí música. Y pues eso va a reafirmar y va a mostrar como lo que ya va a ocurrir en el canto sexto y el séptimo, que es ya pues la disolución total del significado y solo la musicalidad y la creación, si se quiere, de una nueva lengua. En estos cantos también se ve como una ondulación disolvente en el que la conciencia como que se difumina en el universo, y pues es algo como muy importante, como que decir. También el viaje como que concluye en esa disolución en la nada, ¿sí? Y esa nada como que elimina todas esas diferencias y se transforma en una totalidad. Bueno, ahora, ¿cuál es la lectura dadaísta? Bueno, para hacer un poco de contexto, resulta que Huidobro tuvo una relación muy amena y cordial con el movimiento dadaísta, y contrario a otros autores, pues que se opusieron directamente a esta corriente, él adaptó un poco su poesía a esa visión aguda, al sentido del humor y a la mezcla de géneros. Resulta también que en 1922 en París hizo una exposición de algo que él llamaba la poesía pintada o poemas pintados. Y también después colaboró con otra artista en la creación de vestidos y blusas poemas, para lo que se organizó un desfile. Pues lastimosamente el público no aceptó pues muy bien estas ideas y hubo bastante oposición. Entonces, por ejemplo, en el caso de la poesía pintada, pues la exposición no duró mucho en París, ofrecida al público. En cuanto al prefacio, digamos que el sentido del humor es lo que define la presencia dadaísta, y hay una fuerte irreverencia pues hacia el sentido de apropiación religiosa. Entonces hay una estrofa que dice: soy la virgen sin mancha de tinta humana, y soy la capitana de las otras 11.000 que estaban en verdad demasiado restauradas. En el canto 3, el autor digamos que ya hace un juego lúdico, y Altazor pues en la embriaguez de la caída se entrega por completo al delirio y dice: una bella locura en la vida de la palabra, una bella locura en la zona del lenguaje, aventura forrada de desdenes tangibles. Después, en el canto cuarto, se presenta una alteración en el sentido de la percepción poética, es decir, como una variedad de imágenes jocosas en las que pues la lógica se descompone y se abre paso a una serie de disparates de pues tono dadaísta. Entonces dice: la novia sin flores ni globos de pájaros. La novia sin flores ni globos de pájaros. El invierno endurece las palomas presentes. Mira la carreta y el atentado de cocodrilos azulados, que con periscopios en las nubes del que... Perdón, aquí hay que cortar. Entonces, en el canto cuarto, pues se presenta una alteración en el sentido de la percepción poética, y se empiezan a presentar una serie de imágenes jocosas en las que pues la lógica ya se descompone, no tiene absolutamente nada de sentido, y pues se abre paso a una serie de disparates que tienen mucho tono dadaísta. Entonces dice el fragmento: la novia sin flores ni globos de pájaros, el invierno endurece las palomas presentes, mira la carreta y el atentado de cocodrilos azulados, que son periscopios en las nubes del pudor. Después, en el canto quinto, digamos que esta es la parte más importante desde esta perspectiva dadaísta. Se rompe por completo la lógica racional, la libertad y la riqueza de imágenes, digamos, muy sucesivas, que es bastante común en la organización o en la estructuración en las estrofas de los poemas de Altazor. Y pues hay una especie de carnaval, un sentido carnavalesco fantástico, en la que cada estrofa pues habla de algo completamente distinto. Entonces el ejemplo es: el horizonte es un rinoceronte, el mar es un azar, el cielo un pañuelo, la llaga una plaga. El horizonte jugando a todo mar se sonaba con el cielo, después de las 7 llagas de Egipto. El rinoceronte navega con el azar como el cometa en su pañuelo lleno de plagas. El futurismo en Altazor se evidencia desde el título de este, Un viaje en paracaídas. A pesar de que Vicente Huidobro, anterior al texto, hubiera dejado en claro su disconformismo con esta vanguardia en concreto, el poema tiene distintos momentos en que se enaltece a la máquina y puede pensarse también en un deseo de velocidad.
Personalmente veo una intención de hacer al futurismo parte de la creación de nuevos mundos con todos los giros que se muestran en el poema, tomándose licencias en imágenes como un paracaídas de imaginación y poesía y un automóvil sentimental y un aeroplano lleno de escamas y caracoles. Estas imágenes son posibles únicamente por la palabra poética, por el poeta creador. En el análisis hecho por Norma Ortega, la presencia del futurismo se mantiene como lo que es, una alabanza a la máquina, desde el paracaídas hasta el avión que no se nombra, pero del cual tuvo que haber saltado el Tazor, sino cómo estaría cayendo. Teniendo en cuenta también la intención creadora de Huidobro, se le justifica el uso del movimiento que rechazó en algún momento como método para enriquecer su poesía, aunque ponga los principios futuristas sobre elementos tradicionales de la literatura o de su propia creación. La imagen del paracaídas se muestra como un símbolo de velocidad de la vida, del mismo modo que representa el movimiento que se produce dentro del ser. Althusser afirma que la vida es un incesante caer hacia el abismo de sí mismo. El paracaídas aquí simboliza la insondable intromisión en el ser. Sobre la velocidad representada por el paracaídas, Norma Ortega afirma: la velocidad exaltada por el futurismo se sostiene no solo en el dinamismo de las imágenes, sino en la caída vertiginosa del paracaídas en que Althusser se desplaza a lo largo del poema. La idea del viaje se justifica en este anhelo de velocidad, de movimiento interno y externo, pues el desplazamiento del Althusser, como ya vimos, es dual, hacia el interior del ser y hacia el exterior experimental de la palabra. El viaje simboliza entonces la vida, el paracaídas, la velocidad de esta transcurrencia. En el canto primero se establece una diferencia con el manifiesto futurista de Marinetti, pues en Althusser todo de lo que se alardeaba en el manifiesto se presentaría con decepción y desesperanza de no encontrar reemplazo al ancla pesada del Dios perdido en el ahora. Más adelante se volvería a las semejanzas con la necesidad que se muestra en el poema de renovar el lenguaje poético, al igual que los futuristas con su renovación total. Finalmente, el mayor momento en que el futurismo puede verse completamente representado en el poema es el canto séptimo, siguiendo uno de los puntos del manifiesto en el que se indica que, abro comillas, solo el poeta asintáctico y de palabras desligadas podrá penetrar la esencia de la materia y destruir la sorda hostilidad que la separa de nosotros. Juntos inventaremos lo que yo llamo imaginación sin hilos. Algún día llegaremos a un arte más esencial cuando nos atrevamos a suprimir todos los primeros términos. Para ello hemos de renunciar a ser comprendidos. Las palabras en este canto pierden el orden y el hilo que se llevaba, además de su total significado. Norma Ortega dice sobre las palabras, abro comillas, son silencio, silencio sonoro que al carecer de contenido es musicalidad pura, balbuceo poético intraducible. La experiencia que Huidobro vive en el canto séptimo es ya de otra índole de la del deseo azaroso de los futuristas. Pertenece a otro ámbito de la creación poética que difícilmente podría ceñirse a la estrechez del mero propósito vanguardista o de una exigencia estética. Puede incluso situársele aparte de cualquier intención intelectual. Cierro comillas. Este último canto se puede considerar como una liberación de la palabra en el vuelo acrobático del Althusser. El salto al vacío irrumpe el discurso descomponiéndolo y convirtiéndolo en pura musicalidad